No sé si hay el que vive, sí. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey,
salvó, al que nos limpió de nuestros pecados, al único y sabio Dios, sea toda la alabanza, las riquezas, el honor y la sabiduría por los siglos de los siglos. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Díselo. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Familia, Shabbat Shalom, ¿cómo están? Buenas tardes, todavía estamos en Shabbat. Qué placer poder saludarles. Vamos a ver dónde estamos. Esta canción es mi favorita para el Apocalipsis, de verdad, es justo lo que dice el versículo. Solo porque es testigo y fiel, no testigo fiel. Entonces, solo por eso, pero todo me encanta. Familia, qué bueno poder saludarles, bendiciones para todos. Gracias por la paciencia. Tuvimos una reunión súper bonita hace un ratito perdón, déjenme quitar Tuvimos una reunión del Salmo 107. Gracias a nuestro Padre Eterno. La verdad es que no sé si Luis estuviste por allá. Si vi a Luis Benítez. Bueno, Luis Benítez sí se lo vi. A Luis DJ creo que no te vi, amigo, por allá. No manches, te perdiste una reunión. No, como dormido, hermano. O sea, hoy que es Shabbat no se duerme, o sea, hoy no se duerme, hoy es para estar súper atentos. Nada, es broma. Está por acá Leti, Lili, Claudia, Omar, bienvenido hermano, si te vi también por allá, qué bueno verte por acá ahora. Itzel, ¿quién es Itzel? No me estoy acordando, perdón si me estoy acordando. Ya. Bueno, Liz es el iPhone, sí, muy bien. Y Nana y Julio, bueno, qué placer poder saludarles. Oigan, vamos directo porque tenemos poquito tiempo y que creen que hoy quiero acabar el capítulo 1. Quiero acabar el capítulo 1, así que vamos a acabar hoy el capítulo 1 ya con todo lo que traemos, ya todo lo demás ya está pavimentado, ya está listo, así que lástima por los que no se puedan conectar ahorita ya que es tarde, pues ya era como para que más fácil pudieran, ¿no? Pero bueno, cada quien, ¿está bien? Vámonos de una vez a nuestro repaso, en el afán de repaso de lo último que vimos, no repaso tipo examen, ya saben, ¿ok? Hoy no va a ser examen, hoy no va a haber examen, lo que quiero decir, ¿ok? Pero sí, manténganse estudiando porque la otra semana sí va a haber. A ver, aquí vamos. Ahí estamos, ok. Esta parte ya la vimos, ¿de acuerdo? A manera de resumen, lo que vimos aquí puntualmente, que fue con lo que cerramos la semana pasada, fue ver el concepto de que Yeshua sí tiene una metamorfosis. ¿Se acuerdan de esa última parte, cierto? Quien no entró a la última clase, vea la sesión grabada con la intención de que pueda ponerse muy al corriente, ¿ok? El apóstol Yohanan, aquí está enmarcado en color anaranjado, dice hace a continuación de este verso, o sea, a partir del versículo puntualmente, en adelante el desarrollo del tema de la metamorfosis del Mesías, o de Mashiach, perdón. Metamorfosis es justamente lo que vemos en la transfiguración y esa parte nos quedó muy clara, ¿de acuerdo? Lo que se vio ahí prácticamente fue el Mesías dejándose y revelándose como el Eterno mismo. Literalmente vimos en la transfiguración cómo el Mesías se transfiguró en el Eterno mismo y hoy vamos a tocar un poquito al final de cuentas este tema nuevamente, ¿de acuerdo? Esta parte ya la vimos. Ok, es que se le presentó con Moisés y Elías. Ya vimos que Moisés representa la Torá y Elías representa a los profetas. Ya mi voz, ya estoy en mi tercera sesión de este día, ya mi voz está así por el suelo. Déjenme agarrar un dulcito. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿de acuerdo? Vamos al versículo número 7, por favor. Estamos en Apocalipsis 1, versículo 7. Deben de tenerlo ahí en sus Biblias, por favor. Voy a leer a partir del versículo 4. Me acompañan, por favor. ¿Qué onda, Julio, Nana? Qué bueno ver los amigos. Un abrazo para ustedes. Chao. Versículo 4 dice,
Yohanan a las 7 congregaciones Keilot que están en Asia, que dijimos que era gracia y paz, dijimos que era piedad y shalom a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir. Atención con esto, porque el que es y que era y que ha de venir lo vamos a ocupar ahorita. Dice, y de los 7 Rujot que están delante de su trono, y de Yeshua, Yeshua, el testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Dijimos que es reyes. ¿Qué significa? ¿Cómo se dice la palabra reyes realmente? Siervos, ¿se acuerdan? Reyes es para servir. Y cuando dice sacerdotes, hace referencia a que nos hizo ministros. Bien ahí, Luis. Nos hizo sus ministros, ¿de acuerdo? Para Dios, su Padre. Atención, porque aquí quiero que quede bien claro esta parte. Fíjense cómo dice el 6. Nos hizo sacerdotes y reyes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién está hablando aquí? ¿Está hablando de quién? Del Eterno, ¿no? Esto dijo del Eterno mismo, ¿no? Y luego dice, 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, esto está en su pantalla, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ok. Dice aquí, versículo 7 de Apocalipsis 1. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Quién nos han enseñado que es al que traspasaron? ¿A Yeshua o al Eterno mismo? A Yeshua, ¿cierto? A Yeshua. Nos han enseñado que es Yeshua el que fue traspasado y esa parte estamos muy cómodos con saber eso. Pero ahora que hemos entendido que Yeshua es Hashem, que Yeshua es el Eterno y que la manifestación en carne del Eterno se llama Yeshua, ¿cómo puedes armonizar la idea de que el Eterno fue traspasado? Imagínate eso, pues. Esa parte va a ser muy interesante. Pero antes de continuar, ¿qué les parece si bendecimos al Señor, si damos gracias y ponemos este tiempo en sus manos? ¿Está bien? Vamos a bendecir al Señor. Gracias, papá, por este día, Señor, por tu amor y por tu gracia y por tu plenitud, mi Padre. Queremos darte gracias, Señor, y de verdad pedirte, Señor, que nos permita seguir aprendiendo de ti, acercándonos a ti, Señor, y buscándote más cada vez. Padre, que se haga tu voluntad y podamos escuchar en verdad tu voz para saber qué anhelas de nosotros, Señor. Para saber qué quieres de nosotros y cómo es que podemos nosotros corresponder a tu amor, Señor. Te amamos, Rey, y te ruego, mi Señor, que nos hagas concentrarnos en ti, que podamos comprender esta carta, Señor, a las iglesias, Padre, y que podamos avanzar de forma contundente, pero también, Señor, con una manera de comprensión plena, Padre. Gracias por esta familia, Señor. Todo por Yeshua, tu Hijo. Amén y amén. Ok, familia. Dice el versículo 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Esa parte, nubes y traspasaron, no es algo que Juan esté inventándose, o no es algo que Juan esté buscando como un nuevo recurso. Esto ya se había dicho antes, ¿sí? La parte de nubes se dijo en Daniel, y la parte de traspasar se ve en Zacarías. Si gustan apuntarlo justo ahí al ladito de sus versículos o en sus libretas, porque estas palabras son palabras que ya había utilizado antes algún profeta, ¿de acuerdo? Verdaderamente es que ya se había dicho, y les quiero pedir que vayan por favor todo el mundo a Daniel capítulo 7, no pierdan aquí por favor Apocalipsis. Vamos a Daniel capítulo 7. En el versículo número 13. Fíjense, hablando con respecto a las nubes. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron, o se aproximó delante de él. Esa parte ya la habíamos estudiado la semana pasada, justamente, ¿de acuerdo?
Y quiero que abramos puntualmente un paréntesis para esto. Aquí está. Dice, miraba yo en la visión de noche. ¿Sí? Dice que vio, perdón, con las nubes del cielo uno que venía uno como hijo de hombre. Y que vino y se le hizo acercarse, o se acercó, se aproximó, ya sabemos esa parte, hacia el anciano de días. Una cosa importante es que en toda la literatura judía, como vimos la semana pasada, ya se identifica que el anciano de días es otro nombre para el rey Mesías. ¿Sí? La literatura judía ubica perfectamente en igual rango, como lo que Omar Asís nos comentaba la semana pasada, ubica en igual rango tanto al anciano de días como al rey Mesías. Para ellos es exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero veamos puntualmente la parte que dice las nubes de los cielos. Esa palabra nubes de los cielos es una frase o un simbolismo que tiene que ver con la velocidad instantánea. Hace referencia al abrir y cerrar de ojos. Como que se asociaba la idea de que las nubes del cielo tenían esta como que concepción de volar con rapidez. ¿Qué significa esto? Que no tiene nada que ver, o sea, no tiene que ver con que vengas montado, que venga montado en una nube, sino tiene que ver con que es muy rápido. ¿Se fijan? La intención de decirnos este hebraísmo puntualmente es para comprender que en una forma muy rápida, en una forma muy abrupta, ¿sí? Cuando dice que mirando estaba en las visiones de la noche y aquí con las nubes de los cielos, hace referencia a que fue algo muy rápido, ¿de acuerdo? Y en Apocalipsis, y ustedes si quieren para que no se me van de ahí, porque ahorita vamos a ir a Zacarías, pueden darse cuenta cómo puntualmente en Apocalipsis dice exactamente algo con las nubes. Dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Sí? ¿Quién se supone que viene con las nubes según Apocalipsis? El Hijo del Hombre. ¿Sí? Pero en Daniel estoy viendo cómo el Hijo del Hombre es Hashem. ¿Ok? Y también viene en una nube. ¿Qué implica la nube? Dijimos rapidez, ¿cierto? La nube implica rapidez. Esto se usó para pensar en el rapto. Esa concepción del rapto, Luis, ¿tú tienes claro qué es el rapto según la cristiandad? ¿No? ¿Alguien más de aquí? ¿Alguien se ubica qué es el rapto, no? Nos han enseñado. Luis, ¿ibas a decir algo, Luis Escarto? Sí, pues según que antes de que acontezca la segunda venida de nuestro Señor, primero serían levantados o llevados hacia Él un cierto de personas que no padecerían alguna persecución, la persecución que se menciona pues en algunos versículos. Exacto. Está asociado, mi estimado Luis Benítez, con respecto a un evento que no es bíblico. Escuchen esto. El evento del rapto no tiene fundamento bíblico ni base bíblica, sino que la idea del abrir y cerrar de ojos trajo la concepción o las ideas de que existiría un rapto, donde primeramente, antes de que suceda la gran tribulación o la venida del Hijo o la venida de Yeshua, primero habría un rapto, así como esta palabra rapto suena horrible, por supuesto, en un contexto actual. Habría como que ¿cómo se llama cuando los extraterrestres, cómo se dice cuando hacen, se llama, tiene un nombre eso, empieza con A, abducen, exactamente. Como un proceso, muy bien Luis, como un proceso de abducción, así, donde el Padre Eterno recogería o raptaría, porque esa es la palabra rapto, a los elegidos por él, y que todos ellos estarían en una nube. ¿En qué está basado esto? En 1 Corintios 15, 51 al 53. Apúntenlo si quieren. 1 Corintios dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Esa palabra abrir y cerrar de ojos es prácticamente un sinónimo para decir en una nube. ¿Otra vez de qué me está hablando? De la rapidez de los asuntos, de la rapidez de los acontecimientos. Exacto, va a ser muy rápido. ¿Por qué les digo? Porque se asociaban a las nubes con la posibilidad de volar. Y eso se requería como que en mucha rapidez. ¿Sí? Y dice después, versículo número 53,
Perdón, no, versículo 52 dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y luego también el otro versículo que contribuía a estas ideas está en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, del 16 al 18. ¿Sí? Este otro, 1 Tesalonicenses, si me gustan acompañar, por favor, es un capítulo que hace referencia a la idea de que existe el rapto. ¿Sí? Fíjense cómo está redactado en español. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Otra vez, mira, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y otra vez me hace pensar como que vamos a estar todos montados en una nube. A mí la verdad lo único que puedo pensar en estas alturas es en Goku que vuela en una nube. La neta, no tengo otra idea. En otro personaje que esté haciendo lo mismo, solo pienso en Goku. ¿De acuerdo? Cuando dice que seremos arrebatados dice, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, fíjense nada más, esa palabra arrebatados tiene que ver con adelantarnos, ¿sí? ¿A qué adelantarnos? Fíjate, esta parte está súper interesante. Fíjate cómo dice el versículo, dice, aquí dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿A qué se refiere eso? Fíjate cómo dijo antes, los muertos serán resucitados. ¿Verdad que se dijo eso? Y dijo después, los que quedamos seremos arrebatados, ¿sí? La palabra más correcta es adelantados. ¿Qué implica eso? Adelantarse a la muerte. ¿Qué significa eso? Dice, los muertos van a resucitar. Listo. Y los que no murieron van a adelantarse a la muerte, ¿sí? Van a ser, ¿qué dice? Transformados. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto se va a tardar esa transición, Luis? ¿Cuánto tiempo va a tardar esa transición? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Ya entienden a qué se refiere? Se refiere como a la velocidad de la que volaría una nube. Todos sabemos que una nube a veces evidentemente vuela muy lento, pero la máxima con la que lograban relacionar las ideas de rapidez era con el vuelo, pues. ¿Y cómo se asoció? Con la concepción de nube. ¿Ok? Luis, tienes una pregunta. Adelante, Luis Benítez. Sí, entonces, a lo que se refiere con, o sea, por lo que estoy entendiendo, la parte de los muertos que van a resucitar y que los otros serán arrebatados, que se van a adelantar, es por la razón de porque no murieron. Exacto. O sea, que brincaron el proceso de la muerte. Y todos ellos les van a poder decir lo que dice el versículo. ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu efectividad? Porque mira, de aquí a que tú tuviste efecto en mi vida, ¿qué pasó? Arrebatados, no, adelantados a la muerte. Para cuando la muerte quiera hacer efecto, el Señor ya transformó en un abrir y cerrar de ojos todo tu ser, pues. ¿Está bien? ¿Sí? Súper. Está bien interesante eso, ¿no? Está bien increíble esta parte, pues yo nunca la había entendido así, porque el arrebatamiento ya te das cuenta que no tiene nada que ver con que el Señor te haga una abducción. No es eso, pues. Es un momento donde ausentes, pero presentes en el Señor. Julio, ¿quieres preguntar algo? Veo que tu mano está ahí. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, oye, disculpa. Esto es hablando espiritualmente, ¿verdad? No físicamente. ¿Es hablando? O sea, espiritualmente, o sea, no físicamente. Es que O sea, si va a morir. ¿Perdón? Cuando dices los muertos serán primero, ¿ah? Ok. Y los que hayamos quedado también vamos a morir primero. No, muchos de los que quedaron puede que no mueran. O sea, puede que no vayan a morir, Julio. Ah, O sea, puede que incluso fíjate esto, o sea, incluso su cuerpo se ha transformado, pues, en ese momento, ¿sí? Vestiduras renovadas, algo completamente que no, o sea, no sabemos cómo eso pueda pasar. Ah, sí tenemos una forma en cómo vemos que pueda pasar. ¿En dónde vimos esa misma metamorfosis? La transfiguración. Exactamente.
Eso que estaba pasando, por eso Juan lo está utilizando. Por eso Juan está utilizando ese mismo concepto. ¿Por qué? Porque él lo vio. Juan presenció cómo sería ese adelantarse a la muerte. Pregunto, Yeshua, si hubiera concluido su transfiguración, no sé cómo es que esto suene, no, ¿cómo se dice cuando ves una película? No ficción. No hay forma en la que esto no parezca ficción, yo lo sé. Pero si Yeshua hubiera terminado su transfiguración, evidentemente los apóstoles habrían notado quién es, pues, y habría adelantado a la muerte. ¿Verdad que sí? Yeshua habría adelantado a la muerte. Acuérdense, por favor, no se olviden, porque seremos semejantes a él. O sea, el caminito es el mismo. Y Julio, la verdad es que él era físicamente. O sea, físicamente dice que sus vestiduras, y ahorita lo vamos a ver al final, sus vestiduras se transformaron por vestiduras blancas. Imagínate, su cabello se transformó. Imagínate eso, pues. Entonces, ¿fue algo también físico? Pues físicamente Juan y Pedro y Jacobo lo vieron. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Y por eso ya Julio diciendo, no sé, men, no te entiendo, no sé cómo va a ser eso. Pero ahí está la esperanza. Porque si Yeshua lo hizo, dijo Pablo y lo vimos en Romanos, ese es el mismo camino para nosotros. Si se va entendiendo, ¿está bien? ¿Vamos bien más o menos? ¿Sí? Se va a ir tratando, pues lo vamos a ir fomentando, ¿de acuerdo? La referencia anterior es 1 Corintios 15, del 51 al 53, y la otra es 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Se los pongo en el chat ahora. ¿Alguna otra duda, Omar? Adelante. A ver, Ezequiel, bueno, eso me queda claro, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el rapto, pues es adelantarnos, ¿no? Viene el Señor por su iglesia y nos adelanta a la muerte para no sufrir la tribulación. ¿Estoy correcto? No, no es así. No es tal cual. No hay dos eventos, ¿de acuerdo? No es un solo evento. Exacto. No existe la segunda venida después del rapto. No existe eso, ¿de acuerdo? Cuando el Mesías venga, que de hecho ahorita vamos justamente para ese camino, nos vamos dirigiendo a eso, el día del Señor. Ahí va a suceder absolutamente todo lo que reste por suceder, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Puntualmente, en ninguna parte dice, fíjate mi estimado Omar, en ninguna parte dice que el pueblo de Israel no va a sufrir la tribulación. Incluso vimos aquí mismo en este estudio que habla puntualmente del ser testigos. ¿Se acuerdan de testigos? Tiene que ver con la dificultad del sufrir en lo físico. Tiene que ver incluso con eso, ¿de acuerdo? El mismo Jesús dijo, bienaventurados, felices, cuando los persigan, cuando los arresten, cuando ¿cómo se dice? Cuando digan toda clase de mal contra ustedes, cuando los injurien, ¿sí? ¿Por qué pasa esto, Omar? ¿Por qué pasa esto? Porque es parte del proceso literalmente de todo el mal que va a pasar. Acuérdate que el Señor está aguardando, bueno, esta parte a lo mejor no lo hemos platicado, pero el Señor está aguardando su venida hasta los tiempos de la restauración. Y para que la restauración suceda, acuérdate que tiene que llegar como que al punto máximo el tema de la maldad, ¿sí? Y ese tema, mi estimado Omar, va a aparecer que el mundo desecha del Señor. Y es justamente de lo que habla el Salmo número 2, donde dice puntualmente que las naciones van a decir, desechemos las ligaduras del Señor, no queremos el gobierno del Señor, pero aún así el Señor está en control. ¿Sí? Vamos a ir viendo mucho mejor los sucesos que van a pasar más adelante, pero hasta ahora la parte que sí te puedo decir con certeza es que no son dos eventos como nos han dicho, ¿de acuerdo? No son dos eventos como tal. De hecho, todo apunta a que la iglesia, que ya sabemos quién es la iglesia, ¿se acuerdan? Los sacados fuera, ¿quién es la iglesia? Israel, el pueblo del Señor. No existe la iglesia e Israel, no son dos entidades, es una sola entidad, ¿de acuerdo? Está proyectada según las profecías para que vivan esto. Y es que podrías como que seguir explicando sobre esto, pero hay muchos versículos que se requieren tomar en cuenta para poder tener esta tesis bien como respaldada. Por ahora, evidentemente, el rapto no es una condición que esté respaldada bíblicamente. ¿Ok? Vamos a ponerlo ahí y vamos a seguirlo trabajando. Por eso
es que yo les preguntaba y les decía, ¿qué creen que es más importante? ¿Es más importante saber qué va a pasar, cuándo va a pasar, en dónde va a pasar y qué va a suceder? ¿O mejor, yo estar listo para lo que sea que va a pasar, cuando sea que vaya a pasar y de la forma en la que vaya a pasar? Yo conozco cuál es mi fe. Yo conozco cuáles son mis bases, cuáles son mis fundamentos. ¿Ok? Muy bien. Teniendo esto presente, entonces, ya dijimos esa conclusión. Y fíjense, aquí hay una parte linda que quería contarles. Se las voy a ahí poner en el chat para que la tengan como que leyendo conmigo, porque siento que después como que cuando leo algo y ustedes no lo leen, como que de pronto nos desconectamos un poquito. Pero se los pongo aquí en el chat y se los leo. Fíjense. En el Sanedrín, que es Torah oral, ustedes saben que es Torah oral, dice 96, 98 al 98, se discute cómo se le llama al Mesías. Unos dicen que se le llama en relación a la restauración del tabernáculo caído de David. Otros dicen que el nombre que tendría, fíjate, tendría que ver con los Nefilim o con los Benei Elohim. Sin embargo, uno que resulta interesante, fíjate nada más, lo propone Yeshua ben Levi, ¿de acuerdo? Fíjate nada más, este rabino dice, fíjate nada más, que Daniel, el libro de Daniel menciona que el Mesías va a venir en las nubes, ¿sí? Pero Zacarías 9:9 dice que va a venir en un pollino. Evidentemente, la nube y el pollino lo relaciona con la velocidad. ¿Cierto o no es cierto? La nube sería que va rápido y el pollino que va lento, lento. ¿Por qué? Porque querían discutir cómo se le llamaría al Mesías, cuál sería la señal. Escuchen esto. Ellos querían saber cuál iba a ser la señal para identificar al Mesías. Acuérdense que estamos hablando de Torah oral, o sea, cero Yeshua. ¿Está bien? No existe Yeshua para ellos. Es como que el falso Mesías es Yeshua. Pero ¿saben qué concluyeron? Concluyeron lo siguiente. Esta parte está súper bonita. La explicación es, si Israel necesita redención, vendrá entre las nubes. Si Israel es pecador, vendrá en un pollino. Entonces, cuando el Mesías, está bien padre eso, ¿no? Cuando viene el Mesías y vemos nosotros que se profetiza que va a venir entre las nubes, es porque va a traer ¿qué cosa? Redención final y completa, absoluta. ¿Sí? Pero cuando lo vimos venir, según las escrituras, en un pollino, es porque Israel era, según esta explicación, es porque Israel era pecador. ¿Se dan cuenta de eso? Imagínate. Entonces, se empezó a decir que iba a venir de una forma o de otra. La idea que existe de que el Mesías habrá de venir dos veces. Una, como el Mesías sufriente, que en este caso sería como que en el pollino, lento. Y la segunda, como el Mesías ben David, el hijo de David, a gobernar. Es una concepción que nosotros como pueblo del norte hemos entendido. Pero que para Judá no existe esa posibilidad. Para Judá, el pueblo del sur, si tú le dices el día de hoy que existe un Mesías ben Yosef y un Mesías ben David, te dice no. O vendrá como ben Yosef o como ben David, pero no que vendrá dos veces. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hemos entendido tú y yo? Pues que primero había de venir a servir. ¿Se fijan? Como el Mesías sufriente. Para después, como en las nubes, que ya dijimos que no es que va a venir montado en una nube, no, sino que va a ser en un momento a otro. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. Imagínate eso. ¿Está bien? Entonces, teniendo esto presente, vamos a continuar, ¿sí? Cuando dice hijo de hombre, esta parte quiero que la apunten, por favor, esa parte es súper importante, porque hijo de hombre, la gente tiende a equivocarse para saber qué es, ¿sí? Hijo de hombre. En hebreo, este término que estamos hablando, acuérdense, estamos diciendo que venimos a Daniel porque se habló de las nubes, ¿verdad que sí? Venimos a Daniel porque se asoció con las nubes. Ahorita con el tema de traspasar lo asociamos con Zacarías. ¿Cierto o no es cierto? Bien ahí, Luis. Y aquí mismo aprovechando, cuando habla del hijo de hombre, esa parte ustedes ya saben que se ha mencionado muchas veces. Pero ¿por qué es hijo de hombre?
¿Por qué a Yeshua se le dice eso si estamos diciendo que no era otra cosa diferente al Mesías? ¿Por qué estamos diciendo que es Hashem y después le ponemos hijo de hombre? ¿Qué no sería como que quitarle como que esa divinidad que ahora estamos intentando recuperarle? Bueno, es porque en hebreo ese término sería Ben Adam. Aquí lo que estoy encerrando puntualmente en Daniel 7:13, aunque se traduce al español como hijo de hombre, realmente lo que dice aquí es Be Anash. ¿Sí, Luis? Be Anash. No dice Ben Adam, no dice Ben Adam, porque Ben Adam sería que está en hebreo. Pero si dice Be Anash, significa que está en, ¿cómo se llamaba el idioma que hablaban en el tiempo de Yeshua? El idioma comercial, arameo, exactamente. Esta sección está escrita en arameo, sin embargo hace referencia a lo mismo, ¿ok? Fíjate, aquí está. La palabra ben, ustedes saben perfectamente que en el paleohebreo es prácticamente una semilla, ¿se acuerdan? Y una casa, ¿cierto o no es cierto? Bueno, lo puse al revés. Déjenme lo hago bien. La casa y la semilla, ¿cierto? Y dijimos, hemos dicho como que el hijo, que es la palabra ben, se referencia como con esta parte como de el esperma, la semilla de la casa. Pero ¿saben qué? Lo más correcto es que la palabra ben tiene que ver con heredero o portador del padre. Fíjate nada más la gran diferencia. Voy a prender la luz. Fíjense nada más la gran diferencia que existe en decir solamente como que la semilla del hogar. También tiene que ver con eso, pero más puntualmente con el que porta la herencia del padre. ¿Me van siguiendo con esto? Está diciendo puntualmente que Yeshua es quien porta la herencia del padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando pensamos en hijo, regularmente pensamos en que engendró. ¿Sí? Pensamos como que engendró. Como si Dios tuvo un hijo y parió algo, así como que engendró algo. Pero eso, en el idioma hebreo, eso no existe. La palabra ben significa portador de la herencia. Está sencillo, ¿no? Entender que el hijo es el portador de la herencia. Listo. ¿Ok? Cuando dices ben, ya se entendió. Y cuando dices ben Adam, sería que Yeshua es el portador de la herencia. ¿Sí? Heredero de Hashem, portador de la gracia y herencia de Hashem. ¿Para quién es? Para los hombres. Ahí está el Adam. ¿Se entiende? Es esa conexión que existe de la plenitud de la deidad para nosotros. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues muchas. Porque Ben Adam es prácticamente el Eterno revelándose a nosotros. ¿En cuanto? En plenitud entera. ¿Se acuerdan que dice eso? A Dios le agradó habitar en él con toda plenitud. ¿Cierto? Entonces, cuando veamos la palabra hijo de hombre, no es que sea como que quitarle la divinidad o la deidad, sino comprender que es la revelación de la heredad divina para los hombres. ¿Se fijan? Esa es una pregunta de examen, ¿eh? Por favor, de verdad, anótenla así puntualmente. Ahí les voy otra vez. Ben Adam sería el que porta la heredad de la plenitud divina para nosotros los hombres. ¿Ok? Por eso existe el Adán y el hijo de Adán. ¿Sí? Por un hombre entró el pecado, por otro hombre entró toda la vida. ¿Ok? Y en relación a esto último, déjame quitar el marcador, aquí está. A Ezequiel también se le llama hijo de hombre. ¿Se acuerdan? Ezequiel es un profeta al que nunca se le llama por su nombre. A Ezequiel siempre se le dice hijo de hombre. ¿Se acuerdan de Ezequiel y los huesos secos? ¿Verdad que sí? Y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y le contesta a Ezequiel, solo tú lo sabes, Señor. ¿Ok? Ezequiel es el portador. Acuérdense, Ben, hijo, Adán, de hombre. A Ezequiel se le llama el portador de esa herencia. ¿Cómo sabemos que Ezequiel portaba esa herencia? Bueno, porque Ezequiel representaba al Mesías. ¿Cómo sabemos esto? A Ezequiel le dice que va a ser el portador vivo del libro de la Torá. ¿Se acuerdan cómo dice en los primeros capítulos que a Ezequiel se le da la indicación de que se coma el rollo de la Torá? ¿Se acuerdan de esa parte? Es una cosa muy rara que pasa eso, pero a Ezequiel se le da la indicación,
cómete el rollo de la Torah, cómete el libro, ¿sí? ¿Qué implicará? Que ahora él, en su sistema ahí dice, empieza con P, va a portar la heredad, porque representa al Mesías, ¿ok? Esa parte está muy tremenda, ¿no? Porque ahora entiendes cuál es la correcta comprensión de la palabra hijo de hombre. Y aquí mismo, ya para cerrar con este tema, el anciano de días, ya se lo saben, ¿de acuerdo? Esa palabra en hebreo aquí está, es atik yom ya, ¿de acuerdo? Es la referencia a la temporalidad con respecto a hoy, ayer y mañana, ¿de acuerdo? Ya dijimos ya lo habíamos dicho esto antes, Daniel utiliza esto mismo, ayer, hoy y por los siglos, ¿de acuerdo? Ya dijimos que Daniel utiliza el mismo recurso, Juan utiliza el mismo recurso, las mismas palabras, ¿sale? Y cuando dice anciano, porque luego la gente lo considera como una ofensa, la palabra anciano es porque es desde la antigüedad, ¿sí? Existe desde la antigüedad, ¿sí? Ayer y todavía mañana. Desde ayer, antiguamente, hasta mañana, o sea, hasta la eternidad. Yeshua dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cierto o no es cierto? Vamos a ir, por favor, a Hebreos 13:8, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 8, que lo leo ahora. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cierto? Pero aquí en Daniel 7, ¿a quién se le dijo que es anciano de días? Al Eterno mismo, ¿se fijan? Otra vez, veo que en Daniel le llama anciano de días al Eterno, mientras que el escritor de Hebreos dice, Yeshua es el anciano de días, ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué dicen que es lo mismo? Porque evidentemente no son diferentes personas. ¿Está bien? Fue reconocido por el escritor de Hebreos como el anciano de días. Yeshua era también considerado el anciano de días para el escritor de la carta a los hebreos. ¿Ok? Y ahora sí, me regreso a Apocalipsis 7, a 1:7. ¿Me regreso tantito? Ahí está. Sí, por favor, cuando sea así avísenme, de verdad no pasa nada. Ustedes digan que aunque, ahí levanten la mano. Déjenme agarrar tantita agua. ¿Se entendió esta parte, Luises? ¿Cierto? O sea, Daniel dice, el anciano de días es el Eterno. Y Hebreos dice, el que es anciano es porque ayer, hoy, por los siglos, Yeshua. Otra vez es igual. ¿Ok? Dijimos entonces, Apocalipsis 1:7. Dice el versículo 7, aquí viene con las nubes. Ya quedó claro que viene con las nubes. ¿Qué significa que viene con las nubes? Que vendrá pronto, que vendrá de un abrir y cerrar de ojos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a pasar esto? Es un evento completamente abrupto. ¿Se acuerdan de las mujeres, de las vírgenes insensatas y de las sensatas? No sabían cuándo habría de venir el novio. Unas se quedaron sin entrar a la boda, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo iba a ser esto? En un momento a otro. Listo. ¿Qué significa para nosotros? Que no sabemos cuándo va a pasar. Pero cuando pase va a ser un momento de verdad de mucha rapidez. Cuando yo explico curso básico, yo les digo a las personas, en los pasos para la restauración, tenemos ya muchos años en el paso número 1, ¿se acuerdan? Que el norte vuelva. Pero yo les digo, tan pronto termine de volver el norte, cuidado, porque eso va rapidísimo. ¿Por qué? Porque el norte es muchísima gente y porque no tienen Torah. El sur, para que entiendan que Yeshua es el Mesías, no tienen mucho que hacer. ¿Saben qué es lo que va a convencer al sur de que Yeshua es el Mesías? De que los del norte estén obedeciendo la Torah. De que los del norte estén guardando la Torah. ¿Saben por qué los del sur no creen que Yeshua es el Mesías? ¿Se acuerdan que les platiqué eso? Porque dice, si realmente fuera el Mesías, ese Jesús que traen ahí entre ellos, él los hubiera puesto a guardar Torah.
Ese Jesús es un mentiroso porque no les enseñó a guardar Torah. Pero ¿qué estamos viendo en estos días? Que Él nos está llevando a obedecerle, pues. Entonces, si hoy un judío voltea a ver que el norte está empezando a obedecer, ¿qué crees que va a pasar? No inventes. No inventes, no inventes. Claro que sí es tu Mesías. Y ahorita vamos a Zacarías porque dice, ¿y qué van a hacer? Y llorarán. ¿Se acuerdan? Vamos justamente a esa parte, ¿no? Mirarán a mí al que traspasaré. Ahorita vas a ver eso, Luis, te vas a morir, mano. Cuando veas ahorita un detalle que tú como lector que te encanta leer, de verdad te va a sorprender. Ok. Ya dijimos en las nubes. Un momento a otro rapidito. Ya vimos que el sur para abajo, todo lo demás, es súper fácil que eso pase. ¿Sale? El tema somos los del norte, los que estamos ahí reteniendo que pasen las cosas, ¿no? Ok, ahora sí. Me voy a ir al versículo 7 y quiero que vayamos ahora a la parte que dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, esa parte, ¿sí? Dice que Yeshua viene rapidísimo en las nubes y todo ojo le verá. Y dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Los que le traspasaron, perdón. Esa palabra traspasaron, ¿sí? Está en Zacarías 12:10. Vamos, por favor, ahora les pido que vayamos a Zacarías 12:10. ¿Sí? Acuérdense que Juan utiliza los mismos recursos, pues no añade recursos tan complicados o nuevos, sino que utiliza lo mismo que ya existen. Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Cuántas tribus son la casa de David y Jerusalén? 2 tribus. ¿Verdad que sí? Bien, ahí Ana, Luis y Luis. 2 tribus. Dice, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Quiero ver si tengo los recursos aquí en la pantalla. Sí, mira, aquí está. No le cambié la pantalla. Ignoren el versículo de atrás porque no se lo cambié con razón. Dije como que de pronto puedo no acordarme. Sí. Ignoren esto. Pero los bullets están correctos. Vean esto. Todos los verbos están en futuro por parte del Eterno. Vean quién está hablando, fíjense. Leímos el versículo 10, ¿sale? Quiero que vengan a ver conmigo el versículo número 8, ¿sí? Fíjense. En aquel día, el Señor defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? ¿El Eterno o Yeshua? Todavía los quiero separar para que ustedes puedan como que hacer el análisis. El Eterno, como que aquí el que le está hablando es el Eterno. Y luego después dice el versículo número 9. Y en aquel día, dice el Eterno, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y vean el 10. Y yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán, vean cómo los verbos todos están en el futuro, ¿se fijan? Y mirarán, derramaré, procuraré, ¿sí? Serán, todo está en futuro. Y está hablando, ¿quién dijimos? El Eterno, ¿cierto? Y luego dice a continuación, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto en hebreo no es traspasaron en verbo en tiempo pasado. También se necesita mantener la lógica del tiempo en el que está escrito. Entonces, ¿qué palabra es la correcta para que aparezca aquí? Y mirarán a mí, ¿a quién? Traspasarán. Pero esto ya no hizo sentido en el editor de la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba hablando? Estaba hablando el Eterno mismo, ¿no? Y el Eterno está diciendo, y derramaré, y mirarán a quien me mirarán a mí, perdón, a quien traspasarán.
¿Cómo puede ser que al Eterno se le permita que le traspasen? ¿Sí? Evidentemente estamos hablando del momento en el cual Yeshua está colgado en el madero, en la cruz, ¿se acuerdan? Y va contra él y le clavan y lo traspasan literalmente con la lanza en el costado. ¿Sí? Por cierto, la lanza en el costado, ¿qué fue lo que produjo al final? Agua, ¿se acuerdan? Qué extraño que la sangre terminó convirtiéndose al final, o lo último que salió de la sangre fue agua. Y qué extraño que el primer milagro de Yeshua fue convertir agua en vino. ¿Y el vino qué es? Una representación, símbolo de la sangre del Señor. Y qué raro que Ezequiel 36 diga, esparciré sobre ustedes agua limpia. Más correcto no es agua limpia, sino es agua para limpiarlos. ¿Sí? Y qué extraño que al final un romano, quien traspasa su costado, lo que ve salir de ahí es agua. Imagínate eso. ¿Se acuerdan de la pasión de Cristo cuando pasa esta escena y pincha y como que si se reventara algo? ¿Se acuerdan de esa escena? ¿No se acuerdan de casualidad? Y literalmente el agua y la sangre le cae, ¿se acuerdan? Le cae exactamente al soldado romano. Es una cosa increíble. Dice acá, me mirarán a mí, a quien traspasarán. ¿De quién está hablando? ¿Del norte o del sur? Del sur, ¿cierto? Los del sur aún no comprenden que Él es el Mesías, porque así el Señor lo está permitiendo. Lee conmigo el 10 y vuelve a entenderlo. Dicen, y yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Eso es lo que requiere el sur, gracia y oración. Y mirarán a mí, a quien traspasarán, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué les parece esto? Esto, en mi español y en mi entendimiento, es re difícil de comprenderlo. ¿Cómo puedo pensar, cómo puedo imaginarme que el Altísimo será traspasado? Imagínate eso. Pero es exactamente lo que está diciendo, pues, Apocalipsis, ¿sí? Derramaré, mirarán y traspasaron, lo que les decía, futuro, futuro y pasado. No puede ser que Hashem colgado ahí, no puede ser que sea Hashem colgado ahí, pero es el mismo quien está mencionando estas palabras. Él mismo, Hashem, el Padre Eterno, dijo, mirarán a mí, a quien ustedes, el sur, traspasarán. Se van a encargar de traspasarme. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué dijo cuando el soldado romano traspasó al Mesías? ¿Se acuerdan? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, este era el Mesías. Imagínate, como dijimos, en una nube, abrupto. No fue un proceso. De un momento a otro, el soldado creyó que él era el Mesías. Conversión completa y cerrada, pues. ¿Se acuerdan de las nubes? Abrir y cerrar de ojos. Así es como funciona el Señor. Y este era romano. Imagínate, pues, está hablando del sur. Está diciendo que el sur va a llorar, pues. Me mirarán a mí, que me van a traspasar ustedes, y llorarán. Se van a lamentar. ¿En qué se van a lamentar? Se van a lamentar en no haber creído, el que se le predicó y el que no quiso escuchar, el que se dio cuenta que al final todo fue verdad, el que prefirió endurecer el corazón, el que prefirió no escuchar, el que prefirió no atender, el que prefirió no estudiar, el que prefirió creer que todo era mentira. ¿Qué va a pasar? Me van a ver a mí. Me van a ver. ¿Qué dijo arriba? Déjenme me regreso un segundo. Acá, vean el versículo número arriba, dice, y todo ojo le verá. Me mirarán a mí. Me van a ver. Me van a ver. Y cuando dice esto, prácticamente está haciendo referencia. Cuando eso pase, ahorita me regreso,
lamento va a haber. Y aquí puse una pregunta. ¿Qué habrá pensado el soldado que le traspasó y vio salir sangre y agua reconociéndole como el Mesías? Ahí mismo se le dio la oportunidad de arrepentirse. Qué lindo, ¿no? Qué tremendo este momento. ¿Ok? Me regreso aquí, ¿no? Acá para cerrar. Ya una vez entendido este recurso de Daniel y Zacarías, que son las nubes y el ser traspasado, ahora sí ya se entiende el versículo número 7. He aquí, que viene con las nubes, viene con rapidez, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, fíjate, ¿quiénes son los que le traspasaron según Zacarías? Judá, ¿para qué sí? Judá, aquí está. Pero además, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El que no creyó, ahora sí va a creer. Imagínate esto. Todo ojo le verá. Ahí está. Vámonos al versículo 8, aquí está arriba. Versículo número 8. Ahí en su Biblia lo tienen también, está en la pantalla, cuando dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir. El Todopoderoso. Otra vez, quiero llevarlos a pensar. Aquí está hablando del Padre o del Hijo, según lo que nos han enseñado. A ver. De él mismo. De él mismo, sí, pero lo que nos han enseñado antes, ¿qué nos han dicho? ¿Del Padre o del Hijo aquí? Del Hijo. Padre. El Padre, ¿no? Ahí dice: yo soy alfa y omega, principio y fin, dice el Señor. El Todopoderoso, pensamos en el Eterno. ¿Verdad que sí? Dice, acá estoy. Estoy en Romanos, con razón no lo encuentro, pues claro, estoy leyendo Romanos. Ok. El Señor dice: yo soy alfa y omega, principio y fin. Dice el Señor. Cuando me dice esa parte, dice el Señor, aquí está hablando el Señor, hace referencia a esa deidad completa, pues, al Eterno mismo. Eso es lo que nos han enseñado. Y dice que el Señor es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esta palabra alfa y omega, quiero que se fijen aquí, mira, aquí dice alfa, aquí, ustedes creo que sí lo alcanzan a entender, está muy fácil esta palabrita, alfa, y, ¿se acuerdan? Kai, otra vez, ¿se acuerdan que es Kai? Es decir, ¿se acuerdan? También, y omega. Aquí si ustedes se fijan, la palabra omega no existe, solamente es la letra omega, lo cual sería la letra O. Lo más correcto sería traducirlo como yo soy el alfa y la O. Pero más correcto sería yo soy el alfa, es decir, o también la O. ¿Sí? Otra vez lo voy a leer. Yo soy el alfa y también la omega o la O. Declara el Señor Elohim, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. ¿De acuerdo? ¿Por qué solo dice O? Porque en el tiempo de Yeshua no se llamaba omega, se llamaba O. ¿De acuerdo? Y una palabra correcta que se podría traducir sería decir que él es, perdón, o que Yeshua diga, perdón, que el Eterno diga, yo soy el Aleph y la Tau. ¿Sí? Aquí les pongo Apocalipsis en hebreo y aquí dice Ani a Aleph be a Tau. Aquí está. Aleph es la primera letra del abecedario y Tau la última. ¿Sí? Está hablando de la cabeza y lo demás. No hace referencia no solamente a la idea básica de que Él es lo primero y lo último, sino que aquí está hablando de que Él es la cabeza y todo lo demás. ¿Sí? No es que exista como que yo sea la A y la Z, o como el Aleph y la Tau. Es que hay una cabeza que sería Alfa o Aleph, que es Yeshua, yo soy la cabeza y todo lo demás. Eso es lo que está diciendo. La cabeza es Mashiach y nosotros el cuerpo. No hay intermedio, va directo. Y esto se logra comprender a partir de esta palabra que dice que Él es el Todopoderoso.
¿sí? Cuando dice que Él es el Todopoderoso, hace una referencia a que Él todo lo llena. Y eso implicará la palabra Pantocrator. Pantocrator, lo correcto. Pantocrator. ¿Qué es eso, Ezequiel? Es la palabra en griego que se tradujo como todopoderoso. ¿Sí? Una definición que existe es que es el soberano y universal. ¿Sí? Esta palabra hace referencia a que Él todo lo llena. No es que exista como Él al principio y Él al final, sino que Él existe y cubre todo lo que hay desde el principio hasta el final. ¿Ok? ¿Quién está diciendo esto? Dijimos, el Eterno mismo, Yeshua mismo. Perdón, el Eterno mismo es el Elión, el Altísimo, el Todopoderoso, Hashem, ¿cierto? Póngale ahí un apunte como que es el Padre el que está hablando aquí. Es el Padre. Porque ahorita lo vamos a ocupar. ¿Puedo continuar? Me espero. ¿Listo? Ok. Dijo el Eterno, yo soy el principio y todo lo demás. ¿Sí? Declara el Señor Elohim. Yo soy el que es y que era y que viene. O sea, yo soy el Todopoderoso. Por favor, tengan presente ese versículo 8. Por favor, encierren en su Biblia el 8 chiquito que tiene el versículo. Por favor, ahorita lo vamos a ocupar. Fíjate nada más ahora. Si me quedo con solamente la parte de Todopoderoso, esa palabra Pantocrator se utilizó para definir lo que se conoce en hebreo como Elohim Sebaot. Sin embargo, este concepto de Elohim Sebaot se tradujo como el Señor de los ejércitos, pero no es lo más correcto. Lo más correcto tiene que ver, de acuerdo, según la concordancia de la Septuaginta, se define como Adonai de toda la plenitud de las potencias de la deidad en él. Mira nada más la gran diferencia. La versión Septuaginta, fíjense esto, la versión Septuaginta especifica que el Todopoderoso o que el Eterno Tsebaot no es el Señor de los ejércitos, sino que se refiere a Adonai de toda la plenitud de las potencias de la deidad en él. Cuando dijo potencias, como que lo relacionaron con ejércitos, y ahí perdió prácticamente toda su esencia. Imagínate, ¿sí? Gobierno universal, soberano y absoluto. Es a lo que se refiere esta palabra, Pantocrator. ¿Ok? Cuando dice de los ejércitos, bueno, no es una definición que sea sustentada. Verdaderamente no tiene tanto sustento esta concepción de decir solamente de los ejércitos. La verdad es que no conviene tanto decirlo así. ¿Saben a qué me refiero? Pues puntualmente, ¿no? Y bueno, ¿quién es Adonai de toda la plenitud de las potencias de la deidad en él? ¿Quién contiene, quién conserva, sobre quién descansa la plenitud de las potencias de la deidad en él? Pues Yeshua. Yeshua, nuestro Mesías, en él habita la plenitud de la deidad. ¿De acuerdo? Ezequiel, ¿qué significa Pantocrator, dijiste? Por favor. Pantocrator sería gobernante, soberano, absoluto y universal. Mira, cuando salgan estos cuadritos, traen las definiciones. Mira, aquí está listo. Está padre esos cuadritos.
Ah, gracias. Sí, no, por favor. ¿Podemos continuar? Unos segunditos Sí, más. gracias. Gracias, gracias. Listo. Ok. Otra vez. Versículo 8, el que está hablando es el Padre Eterno. Ahorita lo vamos a ocupar. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación. Mira esto, mi estimado Omar. Juan, partícipe y hermano vuestro en la tribulación. ¿Sabes a qué me refiero? Lo que me decías, ¿verdad? Ahorita. Esa parte de la tribulación. ¿Sí? Dice tribulación en el reino y en la paciencia de Yeshua. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ya saben que es testimonio. Todos aquí sabemos que es testimonio. ¿Se acuerdan? Marturesen, que tiene que ver con martureos, que tiene que ver con mártir. ¿Verdad? Cuando dice yo, Yohanan, vuestro hermano y copartícipe de la tribulación en el reino y la perseverancia, me encontraba en la isla llamada Patmos por la palabra de Elohim y por el testimonio de Yeshua. Esa palabra testimonio la encontramos perfectamente en Isaías 8 y 20. Fíjate, palabra de Elohim y testimonio. ¿Qué dijo Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Esta parte es el sello de garantía de que esto es correcto. Este es como el holograma de autenticidad que te venden así en los, ¿cómo se llama? Así como que en los productos que te compran, ¿no? Como que para que digas que es auténtico. Fíjate cómo dice. Dijo Juan, partícipe, dice, por la palabra de Dios y el testimonio. Lo que Juan va a hablar está respaldado en la palabra de Dios y el testimonio. Juan era una persona que sabía un montón de los profetas. Y mira cómo dice Isaías 8:20, el profeta Isaías. A la ley y al testimonio. Se logra notar esto, ¿verdad? Palabra sería ley y testimonio, pues evidentemente testimonio. ¿Sí? Juan dice, está diciendo, esto es verdad y te lo respaldo ¿por qué cosa? Por la Torá y por el testimonio. Por eso, la carta de Juan no es una carta apocalíptica, sino que lo que Juan escribió es el Apocalipsis. Indiscutiblemente. ¿Sí? O sea, no es una carta más. Este es el Apocalipsis. Y dice Isaías, si no hablan conforme a esta palabra, ¿cómo dice sus versiones? Isaías 8:20, por favor. Yo le puse aquí, ¿no tienen al Shahar? A ver, ¿cómo dice sus versiones? Si no hablan conforme a la ley y al testimonio, ¿no tienen qué cosa? ¿O no le saqué? Isaías 8:20. No les ha amanecido. Exacto. Dice, no les ha amanecido. ¿A quién hace referencia este aparente amanecer? ¿Por qué? Porque la palabra que existe ahí es la palabra Shahar. Pero según los judíos, ellos dicen que la palabra Shahar, que creen que es otro nombre para el Mesías. Escuchen esto. La palabra Shahar la asocian con otro nombre para el Mesías. ¿Sí? Ahora sí ponte a pensar. ¿Por qué dicen que amanecer con el Mesías tiene alguna relación? ¿Por qué tradujeron Shahar como Mesías? Perdón, como amanecer, en lugar de seguirlo tratando como el Mesías. Luis, ¿qué dijiste? Hiciste como por ahí una señal, a ver. Por la estrella. Por la estrella de la mañana. Por el sol de justicia, ¿se acuerdan? El sol de justicia es él, pues. Cuando dice no les ha amanecido es que no se les ha revelado. Eso, Gloria, bien. No se les ha revelado el Mesías, pues.
Por eso hoy, familia hermosa, de verdad, notar esto, notar esta fuerza del Mesías, en verdad, verlo, entenderlo, comprenderlo, entender su identidad y cada vez comprenderlo más. Es un don del Señor, caray. Es un don del Señor. Porque a otros dice, no les ha amanecido, no se les ha revelado, pues. No tienen, que dice, puede que tengan la ley, pero el testimonio no lo tienen. Puede que tengan que tengan el testimonio, pero la ley no la tienen. ¿Y qué pasa cuando uno te predica y no tiene una cosa o la otra? Es solo un intento. No es la revelación. Uy, no es la revelación, familia. ¿Y qué te está diciendo Juan? Yo te estoy hablando, iglesias de Asia. Les estoy hablando a partir de, ¿qué dice? A causa de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua. ¿No les emociona esto? Porque Juan tenía las dos. Obedecer Torah. Y Juan dice, comimos, caminamos, lo conocimos, lo vimos a él. Testimonio de Yeshua. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué quiere decir shahar? Shahar tiene que ver con el amanecer. Cuando dice no les ha amanecido, pero los estudiosos judíos dicen que la palabra shahar es un nombre que se le va a adjudicar al Mesías cuando aparezca. Así como tú y yo le llamamos Yeshua, ellos dicen, si de pronto a un niño le llaman shahar, es una señal de que puede ser el Mesías. ¿Se me explico? Así como que para ellos es como que un nombre probable que puede ser para el Mesías. Imagínate, ¿no? Pero para ti, para mí, sabemos a qué se refiere. ¿Sí? No les ha amanecido, no se ha revelado ese Mesías, ¿ok? Y ya vemos, por ejemplo, en el caso de ellos, que ellos tienen la ley, pero el testimonio no. Y evidentemente a los judíos aún no les ha amanecido, pues. Ahora, los cristianos tienen el testimonio de Yeshua, pero la ley no. También, pues, hay falta, pues, por eso no es del que quiere, sino del que el Señor tenga misericordia. Qué bueno que tuvo misericordia ya con nosotros, ¿no? Qué hermoso es el Señor. La ley y el testimonio de Yeshua también se le llamaba así, y esta parte es un anexo, por favor apúntelo, a los escritos apocalípticos. Había un seudónimo para los escritos que daban como los apocalipsis. Decían que los apocalípticos, los libros o la literatura apocalíptica, se les conocía también como el testimonio. ¿Sí? Por dos razones o más, pero por una, porque revelaban en qué habrían de ser fieles hasta el tiempo del fin. Y lo segundo, habrían de revelar cómo sufrirían, acuérdense, testimonio, ¿se acuerdan? Testimonio, testigo, cómo sufrirían en los tiempos del fin. ¿Sí? Es por eso que incluso decía que estaba sufriendo o que estaba desterrado. Aquí Juan estaba diciendo esto. ¿Sí? Prácticamente Juan no va a dar otro escrito apocalíptico. Juan va a dar el discurso real respaldado por el testimonio y la palabra de Dios, y que por causa de eso, ahora sí, él está sufriendo o desterrado. ¿Sí? ¿Por qué, familia? ¿Por qué la palabra de Dios, y esta parte quiero dejarla como de mucha esperanza, por qué la palabra de Dios trae consigo sufrimiento y quizá un desgaste, quizá persecución? ¿Por qué trae eso? ¿Se acuerdan? Porque dice el versículo, porque todo lo que existe en la carne no puede acercarse a lo espiritual, no puede ni tampoco se somete. No se somete ni tampoco puede. Son incompatibles. ¿Qué significa eso? Que si este mundo está pues prácticamente gobernado por los deseos carnales, evidentemente todo aquel que quiera tomar su cruz, negarse a sí mismo y sí seguir al Mesías, ¿se acuerdan que son tres acciones? El que quiera hacer, ¿de acuerdo? Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Eso va a traer de verdad un desbalance en tu entorno. Y si somos más, pues en el mundo entero. ¿Sí? Por eso es que provoca esta persecución. ¿Por qué? Porque lo que se anhela es el control para hacer solamente lo que es malo. ¿Sí? No tener autonomía, sino dependencia completa de un gobierno.
En el Sanedrín 96-98, nuevamente tenemos ley oral, mencionan que el Shahar, aquí está mi estimada Ana, el Shahar es el Mesías. Y Juan está sustentando en la ley y el testimonio. Justo lo que estamos platicando. Solamente que quería que quedara aquí como leyenda. ¿Ok? ¿Podemos continuar? ¿Estamos bien? ¿Lo podemos cambiar? Espero si me dicen que no, no pasa nada. ¿Listo? Muy bien. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Yeshua, me encontraba en la isla llamada Patmos por la palabra de Elohim y por el testimonio de Yeshua. Yo, por el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así dice la Reina Valera, ¿sí? Sin embargo, lo más correcto es esta interpretación, ¿de acuerdo? Espérense que ¿dónde está mi interpretación? Ah, no está aquí. Aquí, sí, sí. Vean esta segunda bullet que está aquí. ¿Cómo dice su versión? La versión Reina Valera. La versión Reina Valera dice en Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu, ¿cierto? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿sí? Lo más correcto es, yo por el Espíritu estaba en el día del Señor. Esta parte es muy bonita, fíjense. Yo por el Espíritu estaba en el día del Señor, ¿sí? No es en el Espíritu, sino por el Ruaj, por el Espíritu. Vean la gran diferencia. Una cosa dice, yo estaba en el Espíritu. No, no. Yo por el Ruaj, el aliento divino, por el viento del Señor, estaba en donde dice, en el día del Señor. ¿Cómo se dice día del Señor en hebreo? Yom Hashem. Se lo voy a ir marcando aquí para que me vayan siguiendo. ¿De acuerdo? El día del Señor es Yom Hashem. Y esta parte cuando la escuché dije, no es cierto, pero sí es cierto. Y ahorita van a ver por qué. ¿Quién es? Porque si les pregunto cuándo es Yom Hashem, probablemente unos digan Shabbat y otros digan cuando el Mesías vuelva. Y ese es el más correcto. Otra vez. Estamos hablando del día del Señor. Yom Hashem. ¿Cuándo es el día del Señor? El día en el que el Mesías se revele por completo a los hombres. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se dice ¿quién es el Yom Hashem? Hace una referencia al Mesías. Acuérdense que eso tiene mucho que ver con una concepción judía. Por favor, no se olviden, ¿de acuerdo? La concepción judía dice así, fíjate esto, Nana. Decía, Yom Hashem es Mesías. Cuando hablamos del día del Señor, es esta conexión con el Mesías. ¿Por qué? Porque en el Yom Hashem se va a revelar la plenitud completa del Mesías. Ahí se va a revelar completa la plenitud del Mesías. Ya lo vamos a ver, completito. Entonces, cuando me dicen Yom Hashem, ellos piensan en quién? En el Mesías. ¿Cierto? Entonces, por eso dice este apunte. Yom Hashem, día del Señor, es Mashiach. No es el Shabbat. Es la revelación completa, plena y entera hacia los hombres del Mesías para nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando dice, por el Espíritu, en Mashiach, dice Juan, y aquí es donde ya lo van a comprender. Juan estaba prácticamente repitiendo, qué bonito. Qué bonito lo que estoy pensando, no qué bonito lo que estaba dibujando, no vayan a creer que estaba dibujando. Qué bonito. Cuando dice Juan, yo por el Espíritu estaba en Mashiach, en el día del Señor, prácticamente está refiriéndose a una conexión íntima, quizá está repitiendo el éxtasis que vivió en la transfiguración. El estado de Juan probablemente en ese momento era lo que había vivido en la transfiguración.
Juan dice puntualmente, por el Espíritu. Estaba en el día que Mesías se revela. Estaba en el día del Señor. Estaba en el Mashiach. Estaba conectado íntimamente con él. Esto lo dice Juan. ¿Mediante qué? Mediante el aliento del Señor. ¿Qué pasa cuando el aliento del Señor sopla? A ver quién se acuerda según Isaías 40. ¿Qué pasa cuando el aliento del Señor sopla? ¿Qué le pasa a la hierba y a la flor? Se seca. ¿Se acuerdan? Exacto, Gloria. Se secan. Si dice que el aliento sopló en Juan, la carne se apaga y entra en un momento de éxtasis. Yo no sé cómo es que eso pueda pasar, pero fue lo que le pasó cuando vieron la transfiguración. Sopla el aliento del Señor, la carne mengua y entra el Espíritu. La palabra del Señor que dice, permanece para siempre. Imagínense ese momento, no tengo idea cómo sea, pero lo más probable es que se estaba repitiendo lo que Juan había visto en la transfiguración, pero ahora sí lo está comprendiendo. ¿Por qué? Porque el ángel está revelando todo a Juan. ¿Se acuerdan? Que le dice el Señor al ángel que escriba todas las cosas que van a suceder en breve. ¿Ok? En este día es la plena revelación, lo que ya había dicho, es la plena revelación de su naturaleza. Por eso es Mashiach, ¿de acuerdo? La literatura judía habla que el Yom Hashem es Mashiach. Lo mismo que ya había dicho, ¿ok? Ahí está, de vuelta. Ya, esa parte quedó re clara. La literatura judía dice que el Yom Hashem es el Mesías, ¿de acuerdo? Para que tú y yo lo entendamos en el español sería el Mesías quitándose por completo toda cubierta para revelarse por completo a las naciones. Tú y yo sabemos que ese día es cuando Él ha de volver. ¿Cómo dijimos que va a volver? En una nube, en un momento abrupto, con rapidez. Y dice que va a venir, ahora sí que como el Mesías, hijo de David. ¿Sí? ¿Ok? Versículo 11. Fíjate, nada más quiero que... Dice que estaba... Espérate. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, sí. Fíjate, dice. Yo, Juan, dice, y por el testimonio de Jesucristo, dice el versículo 9. Y luego versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, y por el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, fíjate lo que decía la voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, quien dice que es el Aleph y la Tau es Yeshua. ¿Se acuerdan en el versículo 8 que les pedí que encerraran? ¿Quién estaba hablando ahí? El Eterno mismo. Y ahora quien está hablando acá, en el versículo número 11, es Yeshua. Por eso probablemente, incluso ahí te das cuenta que cambia el personaje que según esto estaría hablando. Pero no cambia el personaje. Yeshua y el Eterno es el mismo, pues. Y te das cuenta que quien lo está diciendo es el mismo. Pero antes estuvo en palabras del Eterno y ahora estaba en palabras de Yeshua. ¿Sí? Que decía yo soy el Aleph y la Tau, el primero y el último. Dice, escribe en un rollo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, ¿de acuerdo? Ya sabemos, estas 7 iglesias son la representación de la plenitud de creyentes. Ya dijimos que el 7 representa la plenitud humana de creyentes de todo el pueblo de Israel. En ellas, en estas 7 iglesias, fíjate esto, lo vamos a ver más adelante, se evidencian las características temporales o por etapas del pueblo de Israel. Cada una va a representar un momento de la historia de Israel conforme vayamos avanzando. ¿Se acuerdan que una le dice hasta incluso sinagoga de Satanás? Bueno, tiene que ver con algún momento algo que hizo Israel. A Filadelfia, por ejemplo, no la acusa de nada. ¿Sí? Vamos a ver en qué momento tiene que ver esto con el pueblo de Israel. Y los últimos versículos que quiero que veamos, ya sé que ya terminó Shabbat, pero ya estamos terminando también, prácticamente se van a entender
solamente al leerlos. ¿Puedo avanzar en la diapositiva? Me espero un poquito. ¿Listo? Perfecto. Vámonos al versículo número 12, familia. Dice, estoy leyendo el 12, está aquí arriba. Dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros. Acuérdense que sonó una trompeta, ¿se acuerdan? Dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alef y la Tau, manda el mensaje. Y cuando Juan voltea a ver sobre esa voz, dice que lo que vio fue 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Otra vez vuelve a meter en escena. En medio de los candeleros hay un Hijo de Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿De quién está hablando aquí? Lo quiero señalar puntualmente, del Hijo del Hombre, ¿verdad? Para describir al Hijo del Hombre, dice que está el Hijo del Hombre en medio de los 7 candelabros y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Chéquense esto, fíjense nada más. En Daniel 7, contra Apocalipsis 1, que estamos leyendo aquí, el versículo 12 al 15. Dice en Apocalipsis, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. ¿Sí? Y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y en Daniel dice que el anciano de días tiene una vestidura blanca como la nieve y su cabello de su cabeza como lana pura. ¿Se dan cuenta de esto? En Daniel 7 está describiendo al anciano de días y en Apocalipsis está describiendo al Hijo del Hombre. ¿Sí se entiende esta parte? Están describiendo al mismo ser. ¿Se acuerdan cómo dice que, como vimos que se le deja como aproximarse al Hijo del Hombre, al anciano de días, para ser conformado delante de nuestros ojos? Aquí está. Juan va a revelarnos a través de esta carta cómo el Hijo del Hombre es el Eterno mismo. Qué difícil está esto. Es una tarea titánica, completamente. ¿Sí? Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Eso fue lo que vio. Lo que vio en medio de los candelabros era al Hijo del Hombre con una túnica blanca, con un cabello blanco, dice, su cabeza blanca como la nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Y dice, él era refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que reconoció esta voz? Porque probablemente fue la misma voz que se escuchó cuando dijo en la transfiguración, este es mi Hijo amado. A él hoy. Imagínate eso. ¿Puedo avanzarle, familia? Está bien interesante esto, ¿verdad que sí? ¿Cómo se lo explicas? No puedes explicarlo. Es evidente que está ahí pues complementario. Daniel está describiendo al anciano mientras que Apocalipsis está describiendo a Yeshua. Lo de Daniel quedó encriptado, acuérdense. Lo de Daniel quedó encriptado como cubierto. ¿Pero qué es Apocalipsis? Revelación completa. En Apocalipsis ya se quita la cubierta, ¡pah! Se destapa y te muestra ahora sí completamente que lo que vio Daniel y que lo que Juan vio es lo mismo. Fue el anciano de días que se transfiguró para nosotros como Hijo de Hombre. Condensó su divinidad en Yeshua. Y Juan
Ya lo revela. ¿Cómo podemos confiar en Juan? Ya dijimos. Porque Juan escribe a su nombre y porque Juan tiene el testimonio y la Torah. Con esas dos cosas ya sus palabras son genuinas. Y cerramos con estos últimos 5 versículos. Tenía en su diestra 7 estrellas, ¿sí? La diestra, la mano derecha, es la misericordia, ¿de acuerdo? Tenía en su mano derecha con misericordia 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Todo esto está hablando del Hijo del Hombre, imagínate. El Hijo del Hombre tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca como Hijo de Hombre salía una boca aguda. El rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se acuerdan de Moisés cuando bajó del monte Sinaí que su rostro resplandecía? Imagínate, ¿no? O sea que el Moisés también ya se nos estaba transfigurando, ¿se fijan? Moisés en el monte Sinaí ya se nos estaba transfigurando. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo vimos en Éxodo 24. ¿Se acuerdan en Éxodo 24 cómo se transformó y transfiguró el suelo, pues, y todo lo que pasó ahí? O sea, sí podía pasar. Acuérdense, en un abrir y cerrar de ojos puede superarse, pues, la muerte. Y cuando Moisés baja, literalmente bajó como en un proceso donde se estaba empezando a transfigurar. Qué loco esto, ¿no? Qué tremendo está esta parte. Dice, su rostro era como el sol cuando resplandece. 17, cuando le vi, mira esto, Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Se acuerda Marcos Vidal? Aunque caiga derretido en tu mirada. Ahí está. Cuando vio sus ojos, dice que sus ojos eran de verdad como llamas de fuego. Dijo antes, mira aquí está. Dice, sus ojos como llama de fuego, dijo el versículo número 14, 12, 13, 14. Y luego sigue diciendo, y él puso su diestra sobre mí. Mira esto, pues. A Juan lo consumió ver al Mesías. Dice que cayó como muerto a sus pies. Y dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Mira el sustento, pues. Cuando llegue la dificultad, familia, acuérdate de esto, pues. De verdad, acuérdate de esto. No temas. Yo soy el primero y el último. Fíjate esto. El que vivió, no dice, y el que vivo, es que no dice así, creo que lo tecleé mal, o no sé si lo copié mal. Dice, no, sí dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí por los siglos de los siglos. Amén. Y voy a hacer una pausa ahí. Prácticamente últimos comentarios. Suponiendo, familia, que todo lo que estoy diciendo es pura mentira, lo cual no puede ser por lo que dijimos en Zacarías, que ahorita Luis Benítez se sorprendió. Suponiendo que no es cierto que Yeshua y Hashem no son lo mismo, bueno, supongamos entonces que si se estuviera hablando solamente del Eterno, vamos a suponer que esto de Apocalipsis solo está hablando del Eterno, nunca se menciona a Yeshua. Vamos a suponer que no es cierto. Bueno, si esto fuera así, en el versículo 18 tienes un problema tremendo, porque entonces tendrías que Dios mismo está diciendo, el que vivo y estuve muerto. ¿Ya me entienden por qué sí necesitamos entender que Yeshua es la condensación plena, que Él sí dice, vivo, pero estuve muerto? ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Por puritita lógica, te das cuenta que Yeshua es Hashem, ¿sí? Porque si tú le dices a alguien que el Hashem vive, pero estuvo muerto, aunque sea trinitario, le causa problema. ¿Me explico? Y dice después, y tengo, dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque fue el primogénito de la resurrección para la vida eterna. Y luego dice aquí al final, y tengo las llaves de la muerte, dice, y el Hades, así dice en la versión de nosotros, ¿verdad? De la muerte y del Hades, ¿verdad? Pero ese y,
¿Cuál I crees que es? Otra vez Kai. Es decir, el Hades. Aquí está. Y tengo las llaves de la muerte, es decir, el Hades. ¿Por qué puso el Hades? Hades, ¿quién era Hades? ¿Quién se acuerda? ¿Con qué tiene que ver el concepto de Hades? Nana, ¿te acuerdas de pronto? Era un concepto, mira, Luis, como que Luis apareció para decirnos, mira, como que Luis sí sabe porque le gustan esas cosas locas. Hades. Tiene que ver con el reino de los muertos. ¿Y de dónde venía esa filosofía y esa cultura? ¿De dónde era? Mitología griega. Mitología griega. Por eso Juan lo pone, porque acuérdate, quien lo va a leer son unos que están bien influenciados por los griegos. Entonces prácticamente Juan le está diciendo, el Señor dijo en lo que yo vi de ese éxtasis que Él es el que estuvo vivo, el que está vivo, perdón, y que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos, amén. Y que Él tiene, ahora Él tiene, ¿qué dice? Las llaves de la muerte. Es decir, para que me entiendan ustedes, el Hades. El Hades solamente es el plus para que le entiendan las iglesias de ahí. ¿Está bien? Y termina diciendo, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. Ya sabemos que los ángeles no es la palabra correcta, sino la palabra mensajeros. Dice, de las 7 iglesias, los ministros, ¿se acuerdan? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿De acuerdo? El mensaje que viene a partir del capítulo 2 es para la plenitud de las iglesias creyentes. O sea, también para nosotros mismos. ¿Ok? Vamos a dejarle hasta aquí, familia. Estoy sorprendidísimo del día de hoy. La verdad es que no inventes. Estuvo buenísimo este día. ¿Con qué se quedan, familia? ¿Quieren contarme? Aunque sea una persona, 2 o 3 personas. Adelante, Omar. Ezequiel, tengo una duda grande, muy grande. Échale. A ver, en el curso básico, sí, tú nos explicas que Dios dice, hágase la luz en el primer día y se hace la luz, y eso representa a Jesús. Ok. Si Dios dice, hágase Jesús, ¿cómo Dios y Jesús es la misma persona? O sea, ¿cómo se hace a él mismo? Muy buena pregunta, ¿de acuerdo? Y fue lo que dijimos que van a estar saliendo esas dudas, pues van a estar saliendo y saliendo y saliendo, ¿de acuerdo? Ojo, lo que dijimos, y a lo mejor pude haber dicho yo puntualmente, lo que se creó fue Yeshua, pero vamos a verlo otra vez, fíjate. Lo que se creó ahí fue la expresión de Dios en forma de luz, ¿de acuerdo? No es que se creara Yeshua, ¿de acuerdo? Acuérdate que incluso antes de la luz dice que la sabiduría estaba con él creándolo todo y ya existía la sabiduría, ¿de acuerdo? Y dice, ya de antiguo existía yo. Entonces, lo que tú me dices tiene una buena base. Sin embargo, vamos a redondearlo para que rectifique mejor todavía más, ¿de acuerdo? Okay. Cuando decimos que se creó la luz, fue la expresión, ¿de acuerdo?, de Dios para nosotros los hombres en la concepción de luz. ¿Por qué digo esto? Porque Proverbios dice que para el Eterno anhela siempre encontrarse de una forma o de otra forma con la parte habitable, es decir, con los hombres. Y la primera manera en la que lo hace, o el mecanismo primero con el que lo intenta, o no con el que lo intenta, sino con el que lo efectúa, es a través de la luz, ¿sí? Esa luz, habría que ver qué implica el término or y demás. Simplemente ahorita para resolverlo es puntualmente, no es que creó a Yeshua, ¿de acuerdo? La esencia de Yeshua, que por cierto, de hecho ahí mismo ni siquiera Yeshua se llama. ¿Quién le pone Yeshua? Su mamá. ¿Se fijan? O sea, hasta el año 0, para que me entiendan. ¿Qué quiere decir con esto? Que no podemos decir, Yeshua nace hasta que existe el nombre de Yeshua o hasta el año 0. Yeshua ya existía, ¿se acuerdan? Ya existía el Memra del Señor. Ya existía, por supuesto, el ángel del Señor. ¿De acuerdo? Lo que hablaba desde la zarza, ¿quién era? Pues eso lo vimos con Joseph en los audios que les mandé. La luz que tenemos en Génesis 1, lo que se crea ahí es la expresión de la palabra de Dios
en forma de luz. ¿De acuerdo? Pero no es que apenas llegara a la vida, eso ya existía, ¿de acuerdo? Pero ahí apareció para la parte habitable de los hombres. ¿Por qué? Porque dice literalmente que la tierra estaba desordenada y vacía y todo lo que ya conocemos. Entonces, cuando el Señor dice que se haga la luz, es decir, en otras palabras, es que se le conceda a la tierra la oportunidad de acceder a mi palabra, a mi plenitud. ¿Sí? Y ahí es cómo se le llamó, como luz. Después en el monte Sinaí el Señor se aparece. Dice, pero que nadie pase porque yo me voy a aparecer aquí. Y cuando pusieron el tabernáculo en la nube, el Señor estaba ahí. ¿De acuerdo? Pero ¿quiénes eran todas estas expresiones en un futuro? ¿Quiénes serían esas expresiones? Yeshua mismo. ¿De acuerdo? Pero en todas era ¿quién? El Eterno mismo ahí. Pues siempre estuvo el Eterno ahí. Ok, espero haber contestado tu respuesta, Omar. Tu pregunta, perdón. Sí, gracias, Ezequiel. Ok. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Todo esto lo vamos a seguir viendo, pues. De verdad. Ustedes tengan paciencia, pues. Vamos a ir resolviéndolo. ¿Sale? Ok. Si no hay ninguna duda, ¿qué les parece si cerramos en esta noche? Porque les digo la verdad, no he comido nada desde que amaneció. Así que ya me estoy muriendo de hambre. Entonces, ¿qué les parece si paramos acá y bendigamos al Señor? ¿Sale? No, sí comí un licuado, pero comí licuado como a las 10 de la mañana. Vamos ahora. Amado Rey, te bendecimos, papá. Te damos muchas gracias, Señor. Padre, en este día tu palabra fue mi fortaleza, Señor, y el gozo en verdad fue lo que me fortaleció, Señor. Padre, jamás van a bastar los esfuerzos ni el tiempo invertido para intentar encontrarnos contigo o descubrirte más, Señor. Nunca, Señor, va a ser suficiente para conocer la magnitud de tu amor, Señor. Papito, te quiero amar más, Señor. Quiero enamorar más de ti, Padre, que es más tú, Señor, que yo. Yo mengo y que tú crezcas, Señor, y que tu luz brille. Señor, confirma la palabra a este grupo de estudiantes, Señor, y que podamos reconocerte cada vez más y mejor, Señor. Te bendecimos, mi Padre, te damos muchas gracias por este momento de estudio, Señor. Por Yeshua todo, amén y amén. Amada y preciosa familia, que tengan una muy buena noche, que descansen y nos vemos con la bendición de nuestro Padre Eterno este próximo Shabbat que venga. ¿Está bien? Que descansen, el Eterno les bendiga, nos vemos. Chao, buenas noches a todos. Nos vemos, Omar, nos vemos, familia. Chao, gracias.